Mi querido Eddie, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Meme, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto verte, te ves muy guapa, me gusta tu peinado, me gusta tu labial, me gusta tu blusa y te ves muy bien. Me da mucho gusto verte así. Por supuesto que también un abrazo al producer y un beso y un abrazo inmenso a toda la audiencia que tanto amamos y queremos. Eddie, sabes, ya te mandé hace ratito esa captura de pantalla que ya le cambiaron el nombre al segmento, me encantó aparte, porque le pusieron eh, hoy toca jalón de orejas. Explicación, jalón de orejas y todo, y mi bello Eddie, es una chulada tenerte todos los Y yo martes. tengo un nuevo nombre para el A ver. segmento, es Para la oreja y así no te apen. Eso me gusta, para. Pues sí, Deja el micro, exacto, porque sí, ya sí, ven que sí. los chayoteros lo único que buscan es apen, entonces pues hay que mejor parar la oreja y así nadie se apen, con todo respeto. Con todo respeto, exacto. Pero vamos a parar la oreja y quiero empezar con un tweet que me pusiste, porque creo que podemos empezar de lo general a lo específico. Mañana, 2 de abril, sabemos que vienen todos estos aranceles. Ponía al inicio lo que la presidenta dijo sobre pues, el Plan México, que no solamente es una estrategia contra Trump, sino que es una necesidad del propio país. Pero tú haces una explicación muy clara que ahorita ya la vas a profundizar. Ahora sí que con peritas y manzanas. La voy a leer. Con gusto te lo explico. Es muy sencillo para que hasta se lo puedas explicar a tus hijos, compañeros, familia y amigos. Los aranceles aumentan costos de producción a los fabricantes. Esos trasladan ese aumento de costo a los consumidores. Por ende, las barreras comerciales y arancelarias presionan la inflación global. Como resultado de una inflación por aumento de precios y por ende las tasas de interés se ven presionadas y tienden a aumentar. Si las tasas aumentan en Estados Unidos, les será más complicado pagar su servicio de deuda soberana del país, así como al ser una economía basada en el crédito al consumo, tira el sector hipotecario, de consumo automotriz y de consumo general, pues allá todo es a crédito, a diferencia de otras latitudes donde no toda la economía está basada en crédito al consumo. En Estados Unidos se podría estar generando una posible estanflación, inflación por aumento de precios y a la par recesión o estancamiento por contracción en el consumo. Pero igualmente, al generar inflación global por barreras arancelarias, las tasas de interés globales tendrían un impacto de nuevo hacia el aumento de las mismas, dependiendo de la profundidad y agudeza de dichos aranceles y su alcance a nivel global. Estén pendientes, son momentos clave y de ser muy observadores, y dependiendo de las decisiones que se tomen y midiendo sus impactos, habrá que aplicar políticas monetarias preventivas, correctivas y adecuadas. En inglés hay una frase que dice hold your horses. Observemos con cautela y audacia estos días cómo se mueven las cosas. Mr. Naranjita. Lo andan presionando de forma muy aguda. Hoy de nuevo automotrices, fondos de inversión, mercado accionario, empresas, gobernadores y congresistas. No la tiene nada sencilla y pues él sabe que mañana y pasado tendrá que bajarle varias rayitas al tema arancelario. Y encima que lo que ponga tendrá que ser temporal, pues su economía no la aguantaría demasiado tiempo y solo le queda usarlo como un arma de presión geopolítica y comercial. Hoy se está viendo obligado a suavizar esto de los aranceles este 2 y 3 de abril, derivado de la presión de todos los sectores mencionados y por temor a perder más capital político del que ha venido perdiendo en estos pocos meses de gestión y tan cerca de las intermedias del 2026. Eddie, ¿a qué le tira, a qué le tira Naranjita poniéndose tantos Pues balazos en el pie? sí, el Mr. T, a final de cuentas o cabecita de naranja o como le quieran ustedes llamar, pues le está tirando a seguir dándose balazos en el pie. Fíjense nada más qué poco nivel de cálculo de este hombre para agarrar y haber hecho tantas amenazas durante tantos meses y orillar a los que no se hablaban a unirse. O sea, es impresionante lo que vimos ayer de China, Japón y Corea juntos en alianza hacia un tratado comercial. Pareciera que el señor Naranja le abrió los ojos a China, Japón y Corea y les dijo, pues hagan un TEMEC, pero hagan un TEMEC allá, entre tres países, así como lo tenemos aquí en Estados Unidos, Canadá y México, pues ahora resulta que China, Japón y Corea hacen un
Temec, si lo quieren ver así, ¿no? Obviamente hablando del hemisferio de allá, ¿no? Pero es para una analogía para que se entienda perfectamente bien lo que está sucediendo. Y eso jamás, jamás lo estaríamos nosotros viendo si realmente este señor no hubiese todo el tiempo estar buscando amenazar y estrangular al mundo, porque eso es lo que ha buscado de alguna manera. Ahora, yo entiendo el approaching o vamos a decir, la mentalidad de Trump en el sentido de haber dicho, oye, quiero hacer reciprocidad. Eso sí lo puedo entender porque pues no es justo que, por ejemplo, Europa le cobre X cantidad de porcentaje por enviar autos hechos en Estados Unidos a Europa y que de alguna manera Europa pretenda que no le cobren. En eso yo sí estoy de acuerdo. Digo, si no, no existirían los tratados. La reciprocidad es importante. Entonces, tenemos también que entender ese punto. Creo que es importante y siempre objetivamente, en el sentido cuando digo objetivo, no hablo como la palabra per se, sino abierto en el criterio para decir, a ver, este señor tiene ciertos puntos válidos en ciertas relaciones con ciertas naciones. Entonces, creo que es muy bueno la iniciativa de invitarlos a decirles, oye, yo te voy a poner aranceles recíprocos a lo que tú ya me estás poniendo, porque entonces esto no es un comercio justo. Pero donde no hay cabida es en los que no te están cobrando aranceles, con los que sí tienes un tratado, con los que han puesto las reglas, con los que cumplen con las reglas para que pueda a final de cuentas aplicar esa tasa cero y donde no aplica, pues no aplica entonces la tasa cero, porque también hay que decirlo, hay un porcentaje de ciertos artículos que a veces no cumplen con los, vamos a decir, estatutos, reglas o como le quieran ustedes llamar, y entonces esos no entran dentro del, vamos a decirle, dentro del TEMEC, ¿no? Agreement, del acuerdo, pero la mayoría sí, y en los vehículos es igual, es la mayoría. Yo les había pasado ahí que prácticamente hay un porcentaje mayoritario de autos que cumplen hoy por hoy, que está vigente este tratado, con lo que reglamenta para que pueda realmente tasar a cero, ¿no? Entonces, yo creo que es donde está un poco el mundo, pues malentendiendo y mañana y pasado, entre mañana pasado y esta semana, vamos a decir, miércoles, jueves y viernes, pues van ustedes a poder ver cómo se suaviza esto. Híjole, otra vez estoy adelantando cosas, pero bueno, para que ustedes de alguna manera lo puedan saber antes. Sí, sí se va a suavizar, sí se va a tener un tratamiento distinto para cada latitud, no es igual. Vamos a ver ciertas reglas para con Oriente, para con China, vamos a ver ciertas reglas para la Unión Europea, ciertas reglas para demás países, porque no solamente son esos, y también ciertas reglas muchísimo más moldeadas al Tratado de Libre Comercio, bueno, que ya no es, que ahora es el TEMEC, ¿no? Todavía se nos quedó a muchos lo del TLC, pero bueno, lo correcto es decir el TEMEC, y eso nos va a dar un diferenciador en el tratamiento de las reglas arancelarias, tanto para México como para Canadá. Pero claro que estaremos viendo, pues ahora sí que podríamos decir un abanico de diferentes tratamientos para esas políticas arancelarias. Y eso lo convierte en algo, pues de algún punto interesante, por ejemplo, a donde a Estados Unidos le cobraban y Estados Unidos no cobraba. Eso tampoco es correcto, o sea, porque pues es porque yo te voy a mandar mis vehículos a la Unión Europea y tú le vas a poner un montón de aranceles y tú me los vas a mandar y quieres que te ponga poquitos o lo que sea. No, pues si tú me cobras 30, 30, si tú me cobras 25, 25, si tú me cobras 40, pues 40.
A mí esa regla de reciprocidad, pues sí me parece justa, honestamente, y la entiendo. Lo ideal sería que no tuviéramos que tener barreras arancelarias, porque eso lo único que hace es que complica muchísimo el comercio y al final de cuentas, como lo expliqué en el post, a los que al final de cuentas terminan pagando el pato son los consumidores y son los más afectados y eso hace un efecto dominó, ¿no? Porque al final de cuentas termina con un problema de inflación. ¿Por qué? Porque se encarece, pero al mismo tiempo, en el momento en el que se encarecen, empieza a haber menor demanda, también hay falta de empleo, hay carestía, hay un menor poder adquisitivo, porque no es lo mismo tener $100 en la cartera y que te alcance para 20 ítems, estoy poniendo un ejemplo, para 20 artículos, y que de repente para los mismos $100 en la cartera, después de una serie de historias arancelarias y barreras arancelarias, te pudiese alcanzar a lo mejor para 14 artículos, ¿no? Uno, pues vas a comprar menos artículos, tienes menos poder adquisitivo, pero al mismo tiempo encarece el producto, porque eso es lo que no se está entendiendo. Mucha gente habla de inflación y por eso yo traje la palabra o el término estanflación. ¿Por qué? Porque aquí por eso hablo de un efecto dominó y un efecto hasta efecto medio bipolar. ¿Por qué? Porque por un lado le estás quitando poder adquisitivo a las personas al momento en el que aumentas el precio, pero por otro lado estás haciendo también un efecto inflacionario en aumentar los precios tremendamente. Entonces se vuelve una bola de nieve, pero hacia que era, vamos a decir, algo muy virtuoso, hacia algo verdaderamente desastroso. ¿Por qué? Porque entonces no solamente tienes menor poder de compra, sino que al mismo tiempo te encarece todo y te genera inflación. Entonces, la combinación de la inflación más una recesión o contracción, vamos a decir, del consumo, te genera este término que puse sobre la mesa, que se llama estanflación, lo cual es verdaderamente grave por donde lo veas. ¿Por qué? Porque si te genera inflación por el aumento de precios, a final de cuentas te va a generar también un aumento de tasas. En una economía basada en el crédito al consumo, como es Estados Unidos, donde una parte vital es el tema hipotecario, la otra es el crédito automotriz y la otra es el crédito al consumo en general, pues automáticamente si tú aumentas tasas, va a aumentar el crédito, o sea, el costo del crédito, y te va a aumentar aún más de lo que arancelariamente ya te aumentó. Y esto es poniendo un ejemplo. Vamos a decir que de pronto tú querías comprar, y me voy a echar mi gol, pero pues creo que no hay bronca, una Ford F-150 nueva. No estoy hablando vamos a hablar de una camioneta y vives en Estados Unidos, no una pick-up, que aparte es de los vehículos más vendidos allá, justo el modelo que estoy dando. Entonces, de repente te dicen, pues, ¿qué crees? Que ya va a costar 25% más. Entonces, vamos a poner un ejemplo hipotético, que la camioneta costaba $40,000, pero ahora con el 25% más, pues te va a costar $50,000, ¿no? ¿Por qué? Porque si haces, digo, yo lo acabo de hacer en la mente, pero si multiplicas $40,000 por el 25%, pues te va a dar $50,000. Ya estás pagando $10,000 más, o sea, 25% más, pero da la casualidad que es una economía basada en el crédito al consumo. ¿Cuánto te va a costar realmente más cuando también te impacta en el costo del crédito? ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprar algo a $40,000 a 4 años a comprar algo a $50,000 a 4 años. Hagan su cuenta y se van a dar cuenta que también tiene un impacto ahí, un impacto crediticio. Entonces estamos hablando de algo muchísimo más grave que a lo mejor en otras latitudes, uno, donde las economías no están basadas en el crédito al consumo al 100%, porque por supuesto que todas las economías tienen porcentajes de crédito, de operaciones de crédito a su nivel, vamos a decir, total poblacional, pero Estados Unidos es pura y meramente una economía basada en el, vuelvo a repetir, en el crédito al consumo. Entonces ahí sí le pegas, no nomás le pegas por el aumento de precios trasladados al consumidor, sino que le pegas en lo que es el financiamiento, que también se ve impactado por este aumento de precios. Entonces es gravísimo. Y yo no entiendo muy bien esto que platicaba con alguien hoy en la mañana, que es la persona con la que me comunico y les he podido yo adelantar cualquier cantidad de cosas, que me decía,
creo que no están llegando al punto de darle el spreadsheet, me lo dijo en inglés, vamos a decir, la corrida financiera de todo el efecto dominó de impactos que puede tener al interior del país vecino y obviamente al exterior y generar todo un caos a nivel comercial, financiero, económico, de inflación y en algunas latitudes de esta inflación. ¿Por qué? Porque también, ¿qué hacen las empresas? A ver, pensemos. Si una empresa dice, a ver, yo estoy subiendo mis precios, pero no estoy subiendo mis precios para ganar más por lo que voy a perder por la baja de consumo. Estoy subiendo mis precios por el impacto arancelario que no pienso absorberlo. Entonces, imagínense la escalada de precios donde la empresa dice, yo no estoy dispuesto a ganar menos. Entonces, les voy a jincar lo del impacto arancelario, pero les voy a jincar toda la cantidad de ganancia de revenue, de utilidad y de ganancias que voy a dejar de ganar, valga la redundancia, por la baja en el consumo, en el volumen de lo que voy a vender. Pues encima le aumentas la parte del crédito, o sea, del financiamiento, es la locura. O sea, creo que no se está dimensionando. Entonces, estudienselo muy bien. Por ejemplo, el impacto allá. Tienes una compañía, te están poniendo aranceles que tú se los piensas trasladar directamente al consumidor. Ahí automáticamente sube un porcentaje importante el producto. Pero luego tú como compañía ya tienes tus KPIs, que para los que no sepan qué es KPIs es Key Performance Indicators, que es lo que uno se pone como metas en los diferentes indicadores en una empresa para poder llegar cada año o a veces los puedes hacer a 5 años o a 10 años. Esto para que cualquier persona que esté en su casa, que se dedique o no se dedique a la empresa o tenga un negocio pequeño, tenga un puesto, o sea lo que sea, son tus indicadores que los puede tener hasta una ama de casa, decir, a ver, este va a ser ahora mi presupuesto para este siguiente año, esto es lo que voy a recibir de parte del presupuesto de casa y esto es como voy a ir destinando y estas son las metas a las que tengo que llegar porque tengo muchas ganas de hacer un viaje con la familia y para que llegue a estas metas necesito que me sobre tanto, ¿no? Entonces, estoy poniendo como ejemplos para que todo el mundo lo pueda entender. Entonces, esas empresas dicen, oye, yo ya no voy a llegar a mi plan anual. O sea, cuando yo hice mi plan anual el año pasado, yo no contabilicé todo esto. Vamos a tener una reducción en ventas por el impacto de aumento de precios del 20%. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Necesitamos cubrirlo porque nosotros tenemos que llegar al KPI de la utilidad de la ganancia y del EBITDA de la empresa. Entonces, no podemos fallar. Nosotros ya tenemos un porcentaje de margen de utilidad, o sea, no lo podemos bajar. Entonces vamos a tener que aumentar más para que a menos piezas, a mayor precio, compensemos esas piezas que no vamos a vender. Entonces va a impactar todavía más y encima luego le impactas más cuando lo compran en financiamiento en el país vecino, donde prácticamente todas las transacciones son así, pues es el acabose. Y si encima te pones a pensar que puede haber hasta carestía, porque si piensa, por ejemplo, Trump que decía, no necesitamos la madera de Canadá, no necesitamos el petróleo de no sé quién, no necesitamos el de no sé cuánto. Imagínense que de pronto no quisieran venderles la cantidad porque Canadá descubre que tiene otro nuevo socio comercial que sí le compra sin aranceles, que puede generar ese volumen y con un trato más amable y le empieza a dejar de mandar madera y Estados Unidos no logra compensar el boquete de la madera que le surtía a Canadá porque no alcanzó realmente, porque no es que los árboles crecen en un día y esto y el otro y aquello y tal. Y estoy poniendo un ejemplo hipotético y entonces también tienes carestía. Entonces, si le sumas aparte carestía, pues todavía peor, porque entonces todavía puede haber un efecto de aumento de precio mayor y mayormente inflacionario. Entonces, verdaderamente yo creo que aquí es una medida importante el agua a los camotes, de ver las cosas como son, de sin formarse con personas que les podamos explicar de esta manera y no con las mesas estas de diálogo que se la pasan repitiendo todo el mundo lo mismo y nadie te explica nada y como mortal no entiendes porque dices, pues es que nada más hablan puras cosas así, lo repiten en todos los noticieros lo mismo, hasta yo digo que es hasta vergonzante para personas que se dicen que les gusta dar información, análisis y esto,
que no tengan la capacidad de poderle explicar esto a la audiencia y de hacerle ver los impactos que se pueden tener y que no nada más es como de, y lo trasladas al consumidor y ahí se acaba la historia. No, a ver, ¿cómo impacta en cada una de las latitudes o naciones según su modelo económico, según su balanza comercial? Porque también no es lo mismo en una nación donde tu balanza comercial es 20% exportaciones, 80% importaciones o 50% y 50%, o sea, 50 exportaciones y 50 importaciones, o una donde tienes 20% importaciones y 80 exportaciones. Pues claro que el impacto puede resultar menor o de distinta forma. Entonces tienes que hacer la corrida financiera también según el escenario. Entonces, creo que basta de estarle vendiendo a la audiencia como ideas generales, como, no sé, cosas sobre la mesa que no están explicadas y que entonces la audiencia no puede entender cómo todo tiene su ramificación. Y más aún cuando el presidente del país vecino está decidiendo, y eso yo se los adelanto, porque pues son de las cosas que en la mañana tuve de plática y donde hablamos de lo del spreadsheet, de lo de estas corridas financieras, y me decía este cuate, ¿no? Mi cuate, dice, bueno, están realmente armando un tema que va a ser verdaderamente un tratamiento muy diferenciador, este tema arancelario, y que no va a ser un tratamiento para todos idéntico y para cada sector igual. Va a cambiar completamente distinto porque lo que este hombre realmente está buscando es sentarse a la mesa a negociar. Ese es su verdadero fin. Y por eso es que expliqué también en el post que no calculaba a largo plazo el impacto, porque para mí este va a ser un tema, el que sea, así sea muy benevolente, o sea, el que sea, va a durar corto y mediano plazo, pero realmente está entre el corto y poco mediano. ¿Por qué? Porque realmente su idea de ponerlos es para atraer la negociación y empezar a hacer más homogéneo el tema de, valga la redundancia, la reciprocidad, y por el otro lado, renegociar también el TEMEC. Porque entonces ustedes dirían, oye, y si es recíproco, entonces ¿por qué nos está incluyendo también a nosotros ahí en ciertos rubros o ciertas cositas que va a incluir? Porque lo que él realmente está buscando, como es su mindset y es su DNA, para los que no lo conocen, es un monstruo negociador. Todo para él en la vida es una negociación. Hasta qué se va a comer en la noche, hasta a dónde van a ir, hasta dónde van a jugar este fin de semana. Híjole, este hombre es una cabeza de que todo lo busca negociar. Y por eso es que buscó el approaching con Ucrania. Ya me estoy ahorita cambiando, pero para que ustedes entiendan la mentalidad de este cuate, es importante entender la psicología y la mentalidad. Por eso hizo el approaching con Ucrania, pero al mismo tiempo con Rusia. Por eso al mismo tiempo le pica a la Unión Europea y al mismo tiempo va y también pica a China, y por eso también va y pica a Centroamérica, Sudamérica, pero entonces al mismo tiempo le hace ojitos a Milei, pero después le dice que le va a cobrar también aranceles. O sea, él, su DNA es voy a apretar lo más posible, no con el afán de una permanencia en estrangular, con el afán de apretar y que se sienta mi poderío con lo que yo voy a apretar, para que entonces venga la parte más suave y nos sentemos a negociar y yo obtenga un beneficio para, en este caso, él como lo ve para su nación, como el ejemplo que les puse. Si ustedes analizan los aranceles que le cobran a Estados Unidos por exportar vehículos hechos en Estados Unidos a la Unión Europea versus cuánto cobra Estados Unidos a la Unión Europea por importar los suyos, van a entender la mentalidad de alguna parte de este hombre. Y por eso hablo de que él tiene que ser muy cuidadoso cómo va a plantear esto, porque con todos está buscando negociar, hasta con los que tiene tratado, pero valga la redundancia otra vez, el tratamiento tiene que ser totalmente distinto porque no tienes los mismos acuerdos o desacuerdos con todos. Entonces, ahí es donde viene la operación quirúrgica de ese lado,
que nos va a presentar en esta semana. Y vuelvo a repetir, y todo es con el afán de negociar, no de que sean permanentes e imborrables. Te demuestro y te enseño que yo tengo cierto poderío de consumo, que tengo cierto poderío económico, que sí te puedes defender, pero que si no nos ponemos de acuerdo, a final de cuentas, pues tú también vas a vivir un caos inflacionario, de recesión, de contracción, de estancamiento, de todo lo que acabo de explicar, cada uno a mayor o menor medida. Por eso también dije cada uno a mayor o menor medida, porque aquí son múltiples factores los que juegan, como también lo acabo de explicar. Y de ahí, pues empezar a ver cómo recompone el tema arancelario hacia una reciprocidad mayor y hacia buscar ciertas ventajas en el TEMEC que siente que no tiene, y yo ya sé cuáles son, las que tiene él en mente. Y en su momento las podemos discutir y se las puedo adelantar por dónde va su asunto. Y yo lo tengo muy claro ya. Eddie, antes de que quiero seguir con eso, pero quiero que le agreguemos un ingrediente adicional que es justamente Canadá. La Secretaría de Relaciones Exteriores compartía un tuit muy cortito en donde decía que la presidenta Claudia Sheinbaum conversó vía telefónica Con con el primer Carney. ministro de Canadá, que es Carney. Ya no es Trudeau, ese ya No. voló, papalateó. Acordaron mantener el diálogo y consideraron en la importancia de la integración económica de Norteamérica con respeto a las soberanías como la mejor manera de competir con otras regiones del mundo. De hecho, la presidenta ya se ha estado poniendo mucho el tema de que pues Canadá ya quiere un trato directo con México sin tener que brincarse por Estados Unidos, y ese trato directo pues entonces volvemos quizás al tema de la posibilidad de tratos bilaterales y ya no trilaterales como este del TEMEC. No estoy de acuerdo. A eso quiero No, llegar. no, ¿Ves ese no creo que escenario o la no? presidenta lo esté viendo por ahí, honestamente. Canadá sí lo vería, o sea, como que Canadá quiere brincarse un poco a No, Estados Unidos, no, pero yo no. creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, que es, siempre lo he dicho, muy brillante, y por supuesto Marcelo también lo es en todo el término, y siempre lo he dicho como en el tema económico, en el tema de gestión de gobierno, siempre lo he dicho, y en la parte internacional también, tienen claro que hay que fortalecer América, y hay Ok. que fortalecer América del Norte y América como continente. Hacia abajo también, hacia el Entonces, sur. no, la apuesta de México, estoy seguro que es sentarse y lograr otra vez un muy buen acuerdo del TEMEC para la renegociación, y que finalmente pues eso es un estire y afloje en la mesa que se tendrá que dar en su momento, y al mismo tiempo México fortalecer mucho su industria nacional. Creo que esa es una apuesta tremenda, es más, estoy seguro, lo cual me da muchísimo gusto y lo cual aplaudo, porque no se nos olvide que el 82% de la inversión en este país viene de la industria de inversión nacional. No se nos debe de perder de vista, y mucho menos se nos tienen que perder de vista las pymes, que son el mayor motor económico de este país. Y cuando hablo pymes, hablo desde un localito así chiquitititititito con una persona, que puede ser hasta una miscelánea, por eso se llama pequeñas y medianas empresas, pymes. Entonces, la apuesta combinada entre, a ver, vamos a enumerarlo para que se entienda, porque yo estoy seguro que conviene mucho más un TEMEC bien hecho, renegociado si es necesario, que un acuerdo bilateral. O sea, y estoy seguro que estamos apostando por ahí, porque todos deberíamos de estar convencidos en este continente que si no fortalecemos toda América, y obviamente América del Norte, pero yo le apuesto a toda América, porque aparte así se termina el problema de la migración, se terminarían muchas cosas si fortalecemos a toda América, con una muy, muy buena visión de fortalecer el bloque continental a nivel comercial, a nivel financiero, a nivel económico, a nivel político y a nivel social, para contrarrestar el monstruo que es pues el Oriente, por supuesto, y China, por supuesto, y no con eso es pelearse con China. Por eso dije que tres cosas: es fortalecer completamente el acuerdo del TEMEC, pero para fortalecer toda América y fortalecer América del Norte.
como ya lo expliqué. Fortalecer nuestra industria nacional y fortalecer las pymes impresionantemente, al igual que apoyar a nuestra industria nacional 1000%. O 100%, como lo quieran ver, porque realmente se debe decir 100%. Y algo muy importante, seguir apostando por diversificar nuestro portafolio y nuestra huella de marcas, franquicias, artículos, tanto dentro de nuestro territorio como en todo el mundo. Que una cosa no quita la otra. Es que eso es lo que es bien importante, porque entonces si no volvemos a caer en lo mismo y no salimos de ahí. También tenemos que ponernos como país KPIs, Key Performance Indicators, que eso obviamente lo hará la presidenta con su equipo pues obviamente de gabinete económico, Key Performance Indicators, KPIs, a la parte de a cuánto queremos llegar por año de aquí a que termine el sexenio en nuestra balanza comercial. ¿Qué significa y cómo se traduce esto? Es que la presidenta diga, yo ya con su gabinete económico, nosotros ya tenemos diagramado cómo tiene que trabajar el país y esto es a cómo tenemos que llegar en nuestros KPIs en ese sentido de la balanza comercial para 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030. Se hace que digan, tenemos de meta para 2030 que México esté exportando el 65% y solo el 35%. Lo estoy diciendo hipotéticamente. Estoy poniendo los ejemplos para que la audiencia entienda y para que todos podamos entender cómo debemos de administrar un país versus, o sea, nuestro país, porque pues como necesitamos administrar un país, cada uno tiene sus diferentes realidades, ¿no? Estados Unidos estamos viendo que tiene tronada su balanza comercial y por eso este hombre está desesperado queriendo generar industria en su país, porque dice, ¿cómo puede ser posible que de haber sido un país industrializado, nos convertimos en un país consumista y destruimos nuestra industria y se la pusimos en charola de plata a miles y cientos de miles de kilómetros lejos de nosotros y fortalecimos a un país muy lejano y nos debilitamos nosotros y ahora dependemos de todos? Para que la gente también entienda cuál es la desesperación de este hombre. Amén de que debe 36 trillones de dólares, amén de que esos 36 trillones de dólares le cuestan de servicio de deuda, o sea, de pago de intereses de deuda, le cuestan 850 billones de dólares anuales de puro servicio de deuda. Por eso también tenía interés en bajar la tasa, que ya le salió todo mal con lo que está haciendo. Al contrario, por algo Powell ya se le puso y le dijo, yo ni te bajo la tasa, manito. O sea, mira nada más, no has empezado ni a poner los aranceles y mira ya cómo están las métricas acá. No te voy a bajar la tasa y si las pones, tendré que evaluar todo lo que va a pasar y todas las implicaciones, el impacto, y yo no te garantizo como Powell, o sea, hablando como si fuera Powell, y no te garantizo que la suba, porque si tú generas inflación aquí otra vez y se vuelve a subir y encima lo haces en un tema de carestía, de pérdida de poder adquisitivo y generas toda una bola de nieve donde las empresas se van a poner a subir precios más allá de los aranceles, por lo que acabo de explicar al principio, más el impacto crediticio del financiamiento, pues Powell no, o sea, Powell le va a decir, aquí yo mando en el Banco Central y por algo es que están los bancos centrales en la mayoría de los casos descentralizados del gobierno. No, Trump, a mí me vale, tú estás poniendo la economía de cabeza y yo tengo que cuidar la política monetaria. Y esto está haciendo responsablemente Powell. Al mismo tiempo que aquí Banco de México, ahorita, júralo que está así. A ver, estamos observando, estamos evaluando, estamos escuchando, vamos a escuchar qué es lo que va a poner, vamos a agarrar y una vez que escuchemos lo que va a poner, vamos a hacer un proyectado, a final de cuentas y corridas financieras, cuál es el impacto a corto plazo, cuál es el impacto que podría ser a mediano plazo, cómo impacta la paridad, cómo impacta cómo puede impactar a la balanza comercial, cómo puede impactar a nivel empleo, cómo puede impactar a nivel crecimiento, cómo puede impactar a final de cuentas cuántas vamos a tener que subir las tasas si impacta a nivel inflacionario. Pues claro, eso es la responsabilidad de cualquier banco central. Entonces, a mí me interesa que la audiencia
empiece a aprender cómo se maneja un país y cómo se maneja de distintas maneras y cómo también se maneja cuando tienes un banco central donde el que maneja el país o la que maneja el país no tiene injerencia en ese banco central para poder finalmente que no haya un quiebre financiero en un país, y por eso tiene que cuidar su política monetaria y ser muy, muy quirúrgicos en ello. Entonces, ahorita pues el mundo está así, por eso también está pasando esto en los mercados. Ahora, ¿por qué les digo que esto no puede durar a muy largo plazo? A ver, les explico, porque creo que todo tiene que tener una explicación. Si no es como nada más decir algo. ¿Por qué? Analicemos nuestro país vecino, ¿no? Vamos a decir. Nuestro país vecino no tiene hoy esas plantas. Para que las plantas pudiesen colocarse ahí, o sea, tiene las plantas con las que ya produce, que produce bastantes autos, ¿eh? No nos confundamos. El vecino produce bastantes. Tampoco hay que decir que no. Pero para lo que tiene miras este señor de que él cree que haciendo esto se podrían mudar inmediatamente, uno, se necesitan billones y billones de dólares para hacerlo. Dos, se necesitan varios años, prácticamente se le agotaría el mandato. Por eso, si quieren ahorita hablamos de ello, por eso empieza como a querer calentar la plaza diciendo que quiere otro mandato, porque tonto no es. Está calentando la plaza, está empezando a calentar a los medios, está haciéndose el centro de atención, está empezando con ese a meter hilo para sacar hebra, con ese tipo de cosas. Obviamente podemos platicar todas las implicaciones que tiene y porque es muy dificultoso que pudiese suceder. Pero bueno, volviendo al punto, entonces, si tarda años, se necesitan billones y billones de dólares que ya están invertidos en estos países donde ya fabrican estas compañías, y luego, si le sumas que cada día la industria automotriz, tómenle nota, porque no quiero después decir, se los dije, que la industria automotriz y que esto es algo que nos va a afectar a todo el mundo, entre muchas más ramas y empleos y sectores, cada vez está más robotizada y cada vez va a estar más robotizada, pues entonces su plan de Trump de llevarlas para allá para generar cualquier cantidad de empleos que él cree, tampoco sucedería. Porque hipotéticamente, aunque las llevara 4 años después, vamos a poner un ejemplo, y pudieran poner ese dinero, que también ahorita les explico por qué no, y me lo van a entender porque es muy difícil que puedan poner ese dinero, pues en 4 años, 5 años, todo va a estar robotizado. Quieren los que puedan viajar a China y si no háganlo vía la internet, empiecen a ver las fábricas que ya están totalmente robotizadas. Es más, BYD, la marca BYD China, acaba de, bueno, ya tenía esta planta que la venía construyendo y cada vez crecía más. Su planta que tiene ahorita BYD en China es más grande que Barcelona. O sea, imagínense ustedes esto, una planta de autos más grande que Barcelona. BYD se convirtió en el líder de venta de autos ya, y por supuesto que superó a Tesla. Espérense, no están tomando en cuenta algo. BYD ya lo superó y no vende en Estados Unidos coches. Imagínense qué sería si BYD pudiese vender coches en Estados Unidos. No, o sea, olvídense. BYD ya está poniendo hasta plantas, está buscando las plantas que quebraron de la Volkswagen en Europa, las está buscando a ver si las puede tomar y comprar o rentar para fabricar también en Europa, porque Europa está comprando autos chinos a lo loco, pero a lo loco. Y quiero decirles que América también. Y quiero decirles que si nosotros, y este es el recado que se lo mando directamente a Trump y a todos los mandatarios del continente de América, del continente de América. Señores, hemos sido tan incompetentes, nos hemos estado peleando entre nosotros, no hemos aprendido de hermanarnos para buscar esquemas de producción, de exportación, de comercialización, de financiamiento como bloque continental. Y quiero decirles que el mayor proveedor del continente de América es China hoy por hoy. Y a las pruebas me remito y a los números y a los datos me remito. Es el proveedor número 1.
Por eso digo que es vergonzante. El proveedor número 1 a millones de kilómetros de nuestro continente es China. ¿Por qué? Porque le entregamos la plaza. Entonces, mi recado para Trump, para Carney, por supuesto que aquí y por supuesto que en toda América es: urge acabar con este mindset, con esta mentalidad de entre nosotros estarnos arrebatando. Si nosotros en este momento no damos un golpe de timón y hacemos todo un plan estratégico en todas las aristas, sectores, ámbitos, a nivel continente y a nivel también América del Norte, nos van a terminar comiendo, no porque nos quieran bélicamente, nos están comiendo en silencio, comercialmente, financieramente, territorialmente, empresarialmente, tecnológicamente. ¿Qué quieren? Logísticamente, portuariamente. ¿Qué estamos haciendo? Alguien tiene que reaccionar. Esto va a acabar mal si no hay pronto una cumbre de todo el continente. Y olvidarnos de nuestras diferencias que tengamos de ideologías políticas y sociales. Este es nuestro continente. Y nuestro continente ya acabamos, o sea, ya entregamos la plaza. ¿Qué más falta? O sea, ya la entregamos porque ya es el proveedor número 1. Y ahora ya se unió China, Japón y Corea. Entonces, pues prácticamente mañana nos vamos a quedar sin continente, ¿eh? Si seguimos así. Y no porque nos vengan a hacer la guerra, porque sin querer y silenciosamente se van a hacer dueños de todo, porque nos van a surtir todo, porque ya van a tener propiedad territorial de todo, porque ya van a tener propiedad empresarial de todo, porque ya, o sea, ¿qué quieren? Portuariamente, logísticamente, y pues claro, los orientales dicen: nosotros no hacemos la guerra, nosotros hacemos el amor comercial. Yo así veo a China, para mí son brillantes, igual que Japón, igual que Corea, brillantes, Taiwán, Malasia, brillantes. Ellos te dicen: nosotros no vamos a hacer la guerra, nosotros te vamos a hacer el amor comercial. ¿Cómo? Dándote mejores productos con mayor tecnología, más económicos, que vamos a hacer que te rinda más tu bolsillo y vamos a inyectar dinero a tus países y a tus puertos y a tus empresas y a tus todo. Oigan, si no, ¿cómo hubiesen crecido así? Mientras nosotros dormidos en nuestros laureles, peleándonos por décadas, uno viéndole la paja al otro, en el ojo al otro, y peleándonos y quejándonos de la migración cuando no hacemos nada para darles buenas condiciones, para darles seguridad, para darles empleo, para darles trabajo, empleo y trabajo, valga la redundancia, para darles condiciones, vivienda, educación, salud y todo lo demás a todas nuestras poblaciones para no tener este problema. Y mientras tanto, nuestros chinos queridos, porque pues, la verdad, para mí, mis respetos, lo vuelvo a decir, se dedicaron a ser un país que estaba quebrado, que pagaba con arroz, ¿sí? Pagaba con arroz, no pagaba ni con dinero, y hoy soy un país desarrollado, industrializado, con una tecnología impresionante, enfocado en su mayor capital que tiene, que es su mayor capital como país, es su población. Invierten en ella, invierten en salud en ella, invierten en educación en ella, abren universidades, abren hospitales, buscan que nadie esté en pobreza. O sea, perdón, es que si no está, o sea, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, a mí me desespera, porque yo digo, ¿cómo puede ser posible? O sea, hemos verdaderamente solitos, nos hemos autoboicoteado como continente. Y lo peor es que parece que vamos como los cangrejos con esta actitud. Alguien tiene que levantar la mano y tiene que decir: cumbre continental, y esto se tiene que arreglar y lo tiene que plantear así sobre la mesa. Si dense cuenta lo que por décadas hemos entregado a la plaza. Y sin una bala, la hemos entregado. Eddie, yo quiero preguntarte acá qué juega esto, porque estás haciendo una explicación que me parece extremadamente lúcida, clara y muy puntual, pero la, la, la fuerza que necesitamos tener viene desde la economía mexicana, cómo la potencializamos, y acabas de decir varias cosas. Acaba de salir, bueno, no acaba de salir, hoy sale esta proyección de Hacienda y la están criticando muchísimo. Honestamente, yo no ¿Pero quién? entiendo con ¿La estas cosas. oposición? Exacto. Y voy a leer el tweet para que sobre eso nos vayamos porque también vale la pena. Es uno de esos momentos donde abrimos conciencias, despertamos ojos y aclaramos. Y si hay que criticar, se critica, pero ahí les va. Dice Juan Ortiz, Morena nos dejará casi 20 billones de deuda.
$19,958,457,400 en 2026. Pues ya salieron los precriterios de Hacienda para 2026. Hay una bomba que no se puede dejar pasar. La deuda pública va a disparar a 19.9 billones de pesos en el siguiente año. Sí, la cifra más alta que ha tenido este país. Y no solo eso, la diferencia entre lo aprobado para 2025 y lo estimado para 2026 es de 1.3 billones de pesos. Un incremento brutal. Nada más para ponerlo en perspectiva. Cuando Morena llegó al poder en 2018, la deuda pública era de 10.4 billones. En 8 años terminarán por duplicarlo. Y ojo, no es un cálculo de la oposición ni de ningún medio. Lo dice la Secretaría de Hacienda en el documento que enviaron al Congreso. ¿Y tú qué ganas? Una economía que va a gastar más en intereses de la deuda que en escuelas, hospitales o seguridad. Y hay gente que le contesta que endeudarse no siempre es malo, siempre y cuando tengas un crecimiento sostenible. Aquí yo estoy poniendo pues lo que fue este anexo de las finanzas públicas 2025-2026 y aquí justo es la Secretaría de Hacienda que dice que pues el balance o más bien la deuda que se prevé sería de estos 19 billones. Mira, yo les contestaría y les respondería de la siguiente manera. Uno, saquen un cuadro comparativo de cuánto se endeudó en 8 años Estados Unidos en porcentaje versus cuánto se endeudó México, para que lo puedan entender, para que vean lo que es sí manejar las cosas irresponsablemente. México fue muy responsable en el manejo de su deuda y a lo mejor ustedes me preguntarían por qué. Uno, porque López Obrador la dejó prácticamente en menos del 50 o 50 versus el PIB. La de Estados Unidos, más de 120%. O sea, tómenle nota, audiencia, para que le contesten a la oposición. La deuda de México hoy anda en 50, 51, por ahí, versus el PIB. La deuda de Estados Unidos, más de 120% versus sus PIB. O sea, debe más de todo lo que equivale a su Producto Interno Bruto, porque debe el 120%. México, vamos a decir el 50%. Entonces, otra razón, mientras que Estados Unidos se endeudó por tirar todo el dinero, billones y billones, por no decir trillones, porque trillones, en regalarle el dinero a todos los países para que mataran gente e hicieran guerras, porque eso es a lo que se han dedicado los últimos 8 años. Su mayoría de deuda está entre el despilfarro gubernamental, gasto del Estado y nómina gubernamental y gastos, y una parte grandísima, inmensa, en financiar guerras ajenas. Mientras que México, la lana se ocupó muy inteligentemente en una pandemia, no para andarle regalando y salvando a quien tenía dinero, no, se ocupó para programas y proyectos en una parte de infraestructura. Y esos proyectos de infraestructura garantizaron empleos, garantizaron circulante, garantizaron economía en escala, garantizaron derrama económica y garantizaron regreso al Estado, porque entre tú más generas economía en escala, más contribuciones regresan al Estado. Es un efecto que la gente no entiende, pero pareciera como un crédito revolvente. Si yo te entrego a ti dinero como población para que tú puedas vivir mejor, porque desgraciadamente durante décadas de gobiernos neoliberales les negaron los derechos a los trabajadores, que de esto no se habla, porque por eso tuvimos que llegar a esto. Porque si no hubiésemos tenido esos gobiernos irresponsables que le permitieron realmente a muchos saltarse las reglas y la ley y dejar a que todos esos trabajadores, toda esa planta productiva por décadas que engrandeció México, que al final de su tiempo laboral, de sus décadas laborales, tuviera un retiro digno, con vivienda, con salud, con dinero para poder, con una pensión. Si no hubiese existido toda esa falta de haber cuidado y de que cumplieran con la ley, no estuviésemos nunca hablando de ningún tipo de programa, a lo mejor de tener que dar ayuda a quienes habían ya jubilado sin ningún tipo de ayuda.
¿Por qué? Porque hubiesen tenido sus pensiones, garantizada su vivienda para todos, garantizada su salud para todos, garantizado su alimento para todos, garantizado todo para todos, pero como lo negaron, porque preferían, a final de cuentas, desaparecer los recursos y quién sabe a dónde llevárselos, entonces por fin llega un gobierno responsable y dicen, no, yo tengo realmente que dignificar a mis adultos mayores, tengo que dignificar a toda mi población y aunque tengamos las vacas flacas globales de una pandemia, yo voy a comprometerme a sacar a millones de mexicanos de la pobreza, como lo hizo 9 millones de mexicanos de la pobreza, mientras que en el mundo, en el periodo de la pandemia, aumentó la pobreza. O sea, si comparamos el periodo de la pandemia hasta cuando se fue Andrés Manuel, no bajó la pobreza en el mundo, aumentó. Y en México, 9 millones de mexicanos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador salieron de la pobreza. Ahora ustedes me dirían, ¿y cómo sé que lo que me estás diciendo es real? Chequen y ustedes díganme, si quieren en el siguiente programa o si alguien lo quiere buscar ahorita y quiere contestar en el chat, ¿cuánto aumentó la recaudación en el sexenio López Obrador con todo y pandemia? ¿Cuánto aumentó? Entonces, si ustedes no entienden, y me refiero a la oposición, lo que hizo este presidente, cómo bien administró, que hasta fue reconocido por el Fondo Monetario Internacional, que le reconocieron el manejo económico en la pandemia, quiero decírselos, se lo reconocieron al presidente, su buen manejo financiero. BlackRock también se lo reconoció, en su momento, también se lo reconoció. Entonces, a mí que no me vengan con cuentos. México tiene una deuda hoy sana. Con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, no nada más eso. En el presupuesto 2025 va a bajar el déficit fiscal. Véanlo y revísenlo, porque entonces, miren, si no vamos a revisar la balanza completa, estamos hablando de una cosa como con la otra. Díganme, por favor, en cuánto termina el déficit fiscal del sexenio anterior y en cuánto va a estar en 2025 el déficit para el presupuesto. Si ustedes no entienden eso, el esfuerzo que está haciendo el gobierno para bajar el déficit, que eso es algo bien importante, el déficit fiscal, y al mismo tiempo nivelar la deuda y todo lo demás, no lo entienden. A mí, si me dice el gobierno, entendiendo yo de economía y finanzas, me voy a endeudar y voy a llevar la deuda hasta en el sexenio, hasta el 56% del PIB. Y eso se traduce en, porque lo va a invertir en infraestructura pública, en educación y en salud y en programas sociales, pero sobre todo educación, cañón, salud e infraestructura pública para llevar a México a donde tiene que estar, porque tenemos que hacer inversiones grandísimas a nivel energético, a nivel electricidad para todas las empresas que están llegando, a nivel logístico, a nivel puertos, a nivel carreteras, a nivel trenes, o sea, necesitamos poner a punto a México. O sea, vean cómo está China. O sea, quieren poner a punto México, pues tenemos que tener infraestructura de primer nivel y de punta para que le hagamos fácil la vida y para abatir costos a las empresas que se van a llegar a poner aquí, porque entre más invertamos en eso, más pueden ellos también ser mucho más productivos, abatir costos y puede México ser más competitivo. O sea, no es como magia, y por supuesto también invertirlo en seguridad, que no se me olvide también. Entonces, no es criticar, es revisar, así como cuando en una empresa cada mes o cada trimestre nos juntamos para revisar estados financieros y los revisas todos y los revisas rubro por rubro y de ahí puedes a final de cuentas tomar las conclusiones hasta cuando tu empresa es pública y cotiza en la bolsa y tienes que dar en el blog todo un tema de conclusiones donde estás diciendo y hasta donde proyectas lo que vas a invertir y qué te va a generar y cuál es el retorno de inversión y explicar por qué estás teniendo a lo mejor menores ventas pero subiste el EBITDA. O sea, son tantas cosas que si la oposición no va a hacer un análisis serio a nivel balanza país, como se hace en una empresa a nivel estado financiero, estamos perdidos. Solo estamos hablando con mentes que se dedican a repetir cosas que no tienen sentido.
El día que quieran sentarse un debate serio donde se analice los principales indicadores de la balanza país y compararlos también con cómo está el entorno global para poder también tener un criterio de sanidad financiera, entonces hablamos. Pero si nada más van a hablar por hablar, cuando fuimos de los países que más elevaron su recaudación en porcentaje en el mundo, estudiénselo en el sexenio de López Obrador, y salieron 9 millones de mexicanos de la pobreza y a los empresarios les fue muy bien, porque yo quiero que me diga un banquero que le fue mal en el sexenio de López Obrador. Yo quiero que me diga una empresa grande y que me lo demuestre que le fue mal en el sexenio de López Obrador. Ni una me lo puede venir a decir, porque eso no sería cierto, a menos de que la directriz hubiese hecho errores gravísimos, demostrables en la empresa para haberla llevado a mal puerto. Pues ella es una historia interna de la empresa, pero a nivel país no habría uno que te podría decir, a mí me fue mal. Y no habría uno y podría traer, miren, hace 2 semanas, nada más voy a decir su nombre y no voy a decir su apellido. Después le preguntaré si un día quiere participar aquí y quiere platicar su historia. Me habló y me dijo, estas son sus palabras. Eddie, así me dijo, no puedo decir una grosería, pero me dijo, eres un chin, o sea, chingón. ¿Por qué? Porque estuviste duro y dale un sexenio a todos nosotros diciéndonos lo bueno que era este proyecto. Y muchos de nosotros al principio no estábamos tan convencidos. Tenías toda la razón y lo hemos platicado. No, este es empresario, empresario grande. No ha habido mejor sexenio, incluyendo este tiempo de Claudia, me dijo, que nos haya ido mejor, por lo menos a nosotros en nuestro grupo, y es todos los que hablamos en el gremio que ellos tienen. Dije, pues claro, obviamente, pues se han manejado las cosas muy bien, ha habido cosas muy buenas, ha habido transparencia, se ha tratado de reglamentar bien, se ha tratado de impulsar. Ahora, ¿ustedes creen que el presidente López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum no le dieron una ayuda y una palanca a la gente que menos tenía para salir de todo esto con los programas sociales, pero al mismo tiempo esa palanca se volvió una palanca empresarial al traducir esos programas sociales en consumo en tiendas, en negocios, en establecimientos, en empresas, en servicios? De todas esas empresas y de todas esas corporaciones, negocios chicos, medianos, puestos, esto, el otro, pues obviamente sí, en vez de llevarse y robarse el dinero de la nación y saquearlo y construirse castillos en Europa y llevarse toda la lana y guardarla quién sabe dónde, se invirtió en el pueblo de México. Y el pueblo de México lo invirtió en las empresas que están en México en consumirles. Eso se llama un efecto revolvente y eso se llama un efecto que a final de cuentas regresa una parte de todo ese crecimiento que te da al darlo, te regresa también en contribuciones y es como puedes volverlas a invertir y crecer más. Si esto no lo entienden, lo siento mucho por la oposición. Para mí es un modelo muy bueno, muy exitoso, invertir lo que dije de China, invertir en tu principal capital. Y tu principal capital es tu capital humano, es tu población. Invierte en tu población, en educación, en salud, en servicios, en seguridad, en vivienda, en tecnología, en vías de comunicación, en energía, en hídrico, en recursos naturales, recursos minerales, recursos energéticos como también los solares. Verás tu país, verás tu país. Pero si te dedicas a ahorcar a tu población, a quitarle hasta lo elemental, a no darle derecho a la vivienda, a tenerlos en un estado de pobreza, a tenerlos en un estado de no tener derecho a la educación, de no tener derecho a la seguridad, de no tener derecho a la salud, de no tener derecho a las vías de comunicación, de no tener derecho al esparcimiento, de no tener derecho a vivir una vida digna y solo saquear todos los recursos, disfrazando proyectos, quebrando paraestatales, etc, 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 induciendo para que quiebren para ver si se las cedes a los extranjeros, cederle las nachas a los extranjeros, cederle tus recursos naturales y energéticos a los extranjeros, cederle tu soberanía, pues tu país entonces va a tener el resultado neoliberal, que fue la mayor cantidad de pobres que hemos registrado en la historia de este país.
Y la diferencia es con la transformación, que le fue bien a la población, pero también le fue bien a los empresarios, a los banqueros, y ahí vamos. Así que no se me confundan. No se me confundan, porque yo sería el primero que si veo que una deuda está mal manejada, yo Lo levanto la dices, mano y claro. se los podría decir la doctora y se los podría decir Andrés Manuel, se los podría decir quien sea que me conoce, Martí Batres, se los podría decir, Eddie inmediatamente, y no le levantaría en un micrófono, lo levantaría en el teléfono y diría, oye, ¿puedo ver esto? Me gustaría preguntar esto, oye por esto, oye por el otro, oye, tengo esta inquietud o esto, el otro, porque tampoco se trata de nada. Si tú quieres a tu país, tú no te sientas en una mesa a chayotear, a buscar títulos amarillistas para buscar clickbait o estás nada más atacando al gobierno y atacando a tu propio país para tratar tú engordarte los bolsillos. Si a ti O te importa analizar a tu país, medias. tú vas a hacer algo por tu país, tú vas a hablar y si realmente te interesa, pues también puedes tocar la puerta y puedes buscar si crees que puedes aportarle a alguien que esté en la estructura de gobierno y decirle, oye, yo creo que esto, a mi opinión, y te saco una corrida financiera, creo que no va bien. O la otra podría ser una pregunta, o ya vi la deuda que quieres hacer, ¿me podrías extender cómo la vas a invertir? Pero no se vale, no se vale. Y luego sin un cuadro comparativo. Estados Unidos 120% de su PIB y sigue imprimiendo dinero y no sabe hasta dónde. Y Trump está rompiendo la cabeza porque sabe que está quebrado. Y México, con todo y una pandemia, sacó 9 millones de pobres, le fue bien a los empresarios, le fue bien a los banqueros, le fue bien a toda la población. Hay programas sociales, está buscando infraestructura, se hizo infraestructura récord en un sexenio de pandemia. O sea, ¿qué les pasa? Están Sí. reduciendo el déficit fiscal, no Y están siendo aparte, unos irresponsables, no, y lo aparte es están cómo manejas la reduciendo. deuda. Es cómo manejas la deuda y qué estás haciendo en tu país. Y Que el creo que, déficit fiscal lo exacto, están pero y reduciendo. además estás viendo a ver, yo sí veo mis impuestos. Yo tenía mucho tiempo que no veía mis impuestos reflejados en las calles, veo las obras. De hecho, ya ayer, si no estoy mal, ayer o antier subieron un video de cómo ya están entrando estas grandes embarcaciones por el Istmo, por el Claro, tren del Istmo, y Hyundai, ves Hyundai, exactamente, y ves estas, o sea, ves cómo claro. tus impuestos No, y están no hemos rindiendo hablado del frutos. proyecto Nuevo Manzanillo, meme, que yo creo Exacto, que lo ese nos los comentamos, dejamos de pero tarea. exacto, porque vale la pena hablar sobre este nuevo plan puertuario que tiene México, el aduanero, Manzanillo, y cómo Cuando está les funcionando. platique la cantidad de millones de contenedores, o sea, va a triplicar su capacidad. Y el proyecto, para quien lo quiere ir estudiando, se llama Nuevo Manzanillo y Nuevo no es un Manzanillo. proyecto inventado, es un proyecto que ya está en construcción. O sea, ya está, no es Fue de los inventado, primeros que ya tiene anunció, presupuesto y sí. ya tiene todo. Hasta me encantaría que en la mañanera, ojalá, y estaría padrísimo que la presidenta le abra los ojos con esto de que están hablando de que si la deuda, que abra los ojos por medio de ella o de su equipo, que invite y que les enseñe todo lo que se ha invertido en este país en los últimos 8 años, para cerrarle la boca con argumentos, con datos, indicadores a quien está solamente chayoteando a lo menso y no entiende qué está pasando en este país. Sí, sí, Parece que sí. no sabe dónde están parados. Creen que estamos Bueno, parados en la bola de saqueadores, rateros y pues sí, que exprimían sí, a toda pues la quieren, población y exacto, a lo la clase exprimen y aparte trabajadora quieren, de la peor claro, forma. como que quieren quieren que le vaya mal al país donde viven, trabajan, donde es su país también, no es nada más de un Y grupo si le va político, es bien de al país, le todos. va bien a Nos van a bien a ellos todos, también. exactamente. ¿O de Y dónde eso, creen que los empresarios sacan el dinero? Pues de que nos vaya bien a todos, así es. para Por eso pagar, el para dar Estado debe tener trabajo. esa rectoría de hacer estas cosas, de tener esta estrategia. Y eso me lleva al otro tema que íbamos a platicar, Eddie, que es justo a donde le estamos dando el tino, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Lo que nos queda también a nosotros. Y lo platicábamos en mensajes, Jalisco está viviendo una situación desde hace mucho tiempo muy compleja y no es la primera vez, pero lamentablemente pareciera que no estamos cerca de ser la última. Cuando vemos a este grupo que, pues en su concierto, empieza a poner estas imágenes, ¿no? Del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, un cártel que ha dejado a miles de personas muertas, familias destrozadas, una crisis de desaparecidos y mil y un cosas más. Pero desde la visión ciudadana, fíjate que la otra vez me preguntaban en los comentarios que veían el programa y me decían, es que ustedes hablan mucho del qué hacer, ¿no? De ser proactivos, del dar propuestas y de ser realmente constructivos y qué proponen para este tipo de cosas, qué proponen para la ciudadanía que constantemente sigue pues en esta ola de promover el narcocorrido. Lo platicaba con un actor hace no mucho en Maciosar en los jueves en el Canal 11, cuando él decía, yo no quiero
que mis papeles sean recordados por el narco. O sea, no me gusta que los niños vean y digan, es que yo quiero de grande ser narco, pero también tiene mucho que ver con lo que hizo el gobierno de fomentar esa narcocultura. ¿Qué nos toca a nosotros, Eddie? ¿Tú qué opinas de esto que ocurre en Jalisco? Yo más que nada me gustaría dar un mensaje. Yo sí estoy así como que, pues yo creo que todos, ¿no? Los que tenemos un sentido humanista y de amor y de amor al prójimo y de amor propio inclusive, porque para amor al prójimo se necesita mucho amor propio. Mi mensaje es el siguiente, y quizás es un mensaje fuerte, pero es un mensaje para todos, y me incluyo en el mensaje que creo que nos tiene que quedar claro a todos. Y quiero decir, mexicano, mexicana, cada vez que tú consumes música, difundes música, asistes a donde hay música, repites música, cantas música, donde se fomenta la violencia, el crimen organizado, el uso de sustancias, el uso de la violencia física, verbal y sexual, porque no quiero decir la palabra para que no te lastimen tu video. Nosotros, al hacer eso, todo lo que acabo de mencionar, compartir, escuchar, asistir, cantar, difundir, nos estamos convirtiendo en los promotores de esas actitudes, de esas acciones, de esas situaciones, porque lo estamos promoviendo, porque nosotros lo estamos difundiendo, porque nosotros estamos financiando al pagar un boleto, al bajar una música, porque se paga al bajar una música de cualquier plataforma donde se baja una música, al repetir y ponerla para que mucha gente la escuche, al cantarla, al venerarla, al aplaudirla, al festejarla. Nos estamos convirtiendo en promotores, si les gusta, implícitos y que se convierten explícitos de todo eso. Yo les hago una pregunta para que meditemos esto, porque esto es bien importante. Si mañana, Dios no lo quiera, sales de tu casa y agarran 5 tipos y vienen y te asaltan, te quitan todo, te asustan, te golpean, te roban todas tus pertenencias, llámale lo que quieras, auto, celular, lo que quieras. ¿A poco tú serías capaz de después ir y aplaudirles en un concierto cuando salgan en las pantallas? Tú reconociéndolos. Aplaudirles y cantar sus canciones y casi hacer tonadas y letras que digan, salí de mi casa, sí vengan que vienen 5 tipos y que me quiten todo. O sea, eso es en lo que nos estamos convirtiendo. O sea, ¿cómo como seres humanos podemos estar difundiendo, escuchando, asistiendo, aplaudiendo, venerando, festejando esas acciones? Nos convertimos en promotores y cómplices. Eso no nos puede pasar como sociedad. Llegar a eso es llegar a lo peor. Una vez que eso se convierta en una actitud todavía aún más colectiva, estamos perdidos, porque entonces ya no sabremos distinguir del bien y el mal y confundiremos el mal con el bien, y eso no se puede. Eso no lo podemos permitir. Es increíble que después de semanas donde se expresó tanto dolor por mucha gente que realmente sí nos duele y que nos lastima y que quisiéramos que esto se borrara, y por por muchos otros que se la pasan solamente lucrando con este tipo de cosas, en menos de 2 semanas hagan un concierto en una universidad. Esto también, universidad. La universidad se dedica a formar seres humanos, a formar líderes para un presente futuro, a darles
las bases para que puedan ser seres de bien, para que puedan seguir trascendiendo en su vida de una forma correcta y llevando un buen camino y poder de alguna manera tener éxito profesional, si lo quieren ver así, y en sus vidas personales y en sus vidas familiares y en sus vidas, en sus relaciones sentimentales, ¿cómo lo van a tener? ¿Cómo en una universidad puede pasar una cosa de ese tipo? Y luego los que lo promueven, productores, promotores, ya dije que nosotros también, acabo de explicar que todos finalmente terminamos siendo promotores y cómplices, pero y los que lo llevan y los que lo ponen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No te das cuenta que tú puedes estar festejando en uno de esos conciertos y por seguir impulsando el crimen organizado y la violencia, mañana puedes estar llorando encima de un ataúd? ¿Sí te has puesto a pensar en eso? Porque es así de rápido, ¿eh? Hoy estás festejando a alguien y lo estás venerando, a alguien que se ha dedicado a traer mucho dolor a este país, y mañana la del dolor o el del dolor puede ser tú, ya sea llorando encima de un ataúd o adentro de un ataúd o adentro de un lugar donde ya perdiste la vida y te estén de alguna manera ya no estés aquí. Y también, no se te olvide, o puedes estar llorando en una fiscalía porque una de tus familiares ya está desaparecido o desaparecida, o pueden estar llorando por ti porque tú estás desaparecida o desaparecido. Entonces yo te pregunto la próxima vez que vayas a pagar tu lana para ir a un concierto así, ¿estás dispuesta o dispuesto a que se te llame promotor, cómplice y que quizás en un futuro, quizás puedas tú mismo estar llorando sobre un ataúd o tú misma, o tú mismo dentro de un ataúd o tú misma, o extraviado o extraviada o algún familiar tuyo, y después decir, yo alenté y yo alimenté y yo financié con mi lana el que se promoviera la narcocultura? Yo creo que, híjole, hace falta mucha conciencia, hace falta realmente hablar de esto y desde el plano ciudadano, desde el plano de decir qué estamos haciendo, por qué estoy escuchando esto, qué placer me puede dar cuando realmente la música es un arte y la estoy convirtiendo en un mecanismo para violentarte. Repito, la música es un arte. ¿Por qué convertirla en un mecanismo y herramienta para violentarte? ¿A poco creen que el arte es violencia? Estamos en una misconcepción total. Yo estoy muy preocupado y ocupado de ver qué está pasando con la humanidad. Me lo pregunto todos los días y digo, ¿a qué grado de inconsciencia hemos llegado que ahora hasta las artes ya se tienen que convertir en esto? O sea, ¿por qué? ¿En qué momento se permitió? ¿En qué momento se permitió que algo tan bello como la música se convirtiese en esto? Y lo peor es que sea permisible. Y no hablo de autoridad, hablo de la sociedad, porque no le quieran aventar, siempre quieren tener a alguien encima que los esté corrigiendo. No, que no nos podemos nosotros tener la conciencia como cada individuo y saber lo que está correcto y lo que no está correcto para nosotros, lo que es sano y lo que es tóxico para nosotros como sociedad, o siempre vamos a tener que tener a alguien que nos esté multando y jalando las orejas y diciéndonos que eso no está bien. A eso, o sea, somos verdaderamente una sociedad de niños de kinder, que hasta parece que los niños de kinder son más maduros que nosotros. Neta, eso es lo que somos, y lo hablo a nivel planeta. O sea, eso somos, de eso estamos hechos, en eso vamos a acabar. O sea, no va a haber nunca un alto a esto. Ahora, si lo trasladamos a que yo le digo a cualquier autoridad, le digo, autoridad, en el momento en el que tú te coludes con alguien del crimen organizado, seas del nivel jerárquico de autoridad que seas, el que sea, no te estás poniendo a pensar que gracias a tu corrupción y a tu colusión, mañana tu hijo, tu hija, tu mamá, tu hermana, tu hermano, tu prima, tu amiga, tu vecina, tu vecino puede acabar muerto, muerta o desaparecido, desaparecida, o tú mismo.
O sea, no te importa. O sea, tú estás dispuesto a llevarte de corbata a todo mundo, desde tu familia hasta toda la sociedad, tú por hacerte de unos pesitos. Ese es tu nivel. Te lo dejo de tarea. Y si eres una autoridad que lo haces, párale. Siempre se puede. Es como con las adicciones. Se puede el día que lo decides y es un solo por hoy. Así que ustedes decídanlo también como autoridades. Si quieren, si dan un permiso, ojo, si das un permiso para un tipo de baile así, donde ya sabes qué tipo de música se toca, qué tipo de música se canta y cómo se hacen apologías, ¿m?, de lo malo, y tú das el permiso, tú eres igual de cómplice e igual de promotor. No se te olvide. Y lo peor es que el día que te suceda algo, le suceda a alguien de los tuyos, entonces ese día vas a decir, ¿cómo pude yo ser capaz de yo difundir esto? Yo mismo fui mi propio verdugo. Ahí sí, como dije con lo de que América estaba entregando y teníamos décadas entregando la plaza comercial y económica y financiera y de insumos y de productos a China, porque pues, es nuestro principal proveedor. Bueno, aquí tú mismo estás entregando la plaza, estás entregando a tu familia, estás entregando a tus vecinos, estás entregando a tus compatriotas, estás entregando a tu todo, a tu entorno, lo estás entregando al crimen organizado. Tú lo estás entregando. No creas que por autorizar un papel no lo estás entregando. Por eso dije a todos los niveles. Y por eso empecé hablando como ciudadanos lo que hacíamos al promover. Por eso empecé a nivel pueblo, cuál es nuestra responsabilidad y cuál está siendo nuestra irresponsabilidad, y voy escalando. Ahora voy, autoridades de cualquier nivel jerárquico, el que ustedes lo hagan, ustedes están entregando la plaza y nos están entregando a nosotros, también. Entonces yo me pregunto, ¿a poco tú vas a entregar a tu propia familia por unos pesitos? Pues ya estarías como Bukele, ¿no? Que agarra y dice, pues no importa, pues mándenme aquí a deportados, no importa, yo te los recibo mientras me pagues por cada uno por encarcelarlos, ¿no? Ya después averiguamos qué, ¿no? Digo, se ha hecho un escándalo con todo eso, lo platiqué la semana pasada, donde pues, yo estaba muy molesto por eso, y decía, o sea, está bien, quieres tener gente que realmente es peligrosa y la quieres de alguna manera tratar de encerrar porque no debe de estar libre, estoy de acuerdo, por supuesto, pero, o sea, tienes que llevar un debido proceso. Esa gente tiene que llevar un juicio, tiene que estar sentenciada, te la tienen que mandar como debe de ser, y no puedes nada más por cobrar, agarrar y nada más agarrar chile dulce y pinole y ahí todos mételos ahí, cuando aparte los estás recibiendo en una nación que ni siquiera es suya, no es su nación de origen. O sea, es violar absolutamente todo. Entonces, yo vuelvo a repetir, tú como autoridad, ya volviendo acá, vas a entregar a tu propia familia, a tu propio entorno, a tus propios compañeros, compañeras, a tus propios, lo que tú quieras, vecinos y compatriotas, y luego me voy a la parte más dura del mensaje. Criminales, este mensaje es para ustedes. Hagan un acto de conciencia, hagan un stop. Desgraciadamente ustedes están llevando las vidas de muchas personas inocentes, de mucha gente que todos los días sale y hace lo mejor que puede de su vida y para la vida de los demás, desde que son niños hasta que crecen. Ustedes les están arrebatando la oportunidad de vivir, ustedes les están arrebatando la oportunidad de desarrollarse, les están arrebatando la oportunidad de estudiar, les están arrebatando la oportunidad de ser seres de bien, les están arrebatando la oportunidad a los negocios de mantenerse abiertos, les están arrebatando la oportunidad a las empresas de dar empleos, les están arrebatando la oportunidad de tener tranquilidad y paz en sus vidas. Y lo peor es que ustedes tampoco tienen tranquilidad y paz en sus vidas. Y yo lo que digo es, si esto solo afectara a ustedes, criminales, es ustedes, pero desgraciadamente se están llevando de corbata a todo mundo. Y de mil maneras, desde con toda la cantidad de desvividos que hay, de desaparecidos, hasta toda la gente que está adicta. Y de verdad que lo que ustedes están comerciando para las adicciones es verdaderamente el demonio. O sea, se les cae la piel,
les pasan unas cosas espantosas, porque ustedes con tal de abaratar son capaces de meterle hasta veneno de ratas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué les pasa? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Quién les hizo tanto daño? Y a lo mejor diría la gente, ¿y de qué va a servir? Esto no sirve de nada. Miren, yo no sé si sirve o no sirve de nada. Para los demás, sé que sirve de mucho. Para los criminales, pues a lo mejor y sí, a lo mejor y no. Pero verdaderamente, déjenos en paz. Déjenos vivir como sociedad. Lo único que pedimos es vivir. Lo único que pedimos es tranquilidad. Lo único que pedimos como sociedad es poder transitar en nuestras vidas en paz, en nuestras familias, con la gente, tratar de desarrollarnos, tratar de vivir en un país cada día mejor. Yo no creo que este sea el camino, definitivamente, y más creo que no es el camino de que las autoridades de cualquier nivel sigan aprobando esto. A ver, ¿por qué no, a partir de que vean este video, presidentes municipales y gobernadores se hacen la promesa de que de hoy en adelante no se hace un evento en su municipio o en su alcaldía o en su estado si no viene autorizado por ustedes? A ver, pónganse el reto o no quieren trabajar. Se supone que ustedes se rentaron para trabajar, se supone que ustedes se rentaron para el pueblo y para bien del pueblo, ¿no? Y por el pueblo. Entonces, pónganse a chambear y hagan un protocolo en cada uno de sus municipios, alcaldías y estados, que si no va la firma de ustedes, y ustedes dirían, ¿y por qué quieres que sea nuestra firma? Porque así van a ser corresponsables de lo que pasa en sus lugares. Si no, nunca van a ser corresponsables y le van a echar la culpa a cualquier autoridad. A ver, ¿por qué no se hacen el fiel compromiso de que de hoy en adelante cualquier evento que se haga masivo en sus municipios, alcaldías o estados debe traer la firma de autorización de ustedes? Entonces ustedes sí se van a preocupar por decir cuál es el aforo, cuántos, quién se presenta, esto y el otro. ¿Y por qué no se dedican también, este va un mensaje ya para los congresistas? Olvídense de minutas, olvídense de listitas, olvídense de pendientes, olvídense de que si comisiones o no comisiones. Señores, la seguridad y preservar la vida de los mexicanos y mexicanas debe de ser la prioridad número 1 en su agenda legislativa. Olvídense de que esa sea número 8, número 10, número 15, número 1, porque estamos hablando de vidas, hasta de sus propias familias legisladores y de uno mismo. Entonces, yo les propongo a ustedes que se junten Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y que en minuta, en prioridad número 1, legislen y ya no permitan narcocorridos ni ningún tipo de violencia en la música, y que se lo prohíban también a las plataformas de difundirlas, por lo menos dentro de nuestro territorio. Y por ende, obviamente, queda prohibido cualquier evento donde masivo o no masivo, donde esa música se toque, se cante o se difundan imágenes o todo lo demás, y pongan penas grandísimas, cuantiosísimas y penales. ¿Para qué? Para que esto se termine. Está en ustedes. Recuerden que ustedes, legisladores, son la voz del pueblo, o sea, de nosotros. Ustedes son nuestros representantes y la Cámara de Diputados, la de Senadores, es la casa del pueblo. Entonces, ¿qué les parece que en su minuta de prioridad número 1 entre todos los partidos, sin diferencias, sin miramientos, nuestro partido es México, los mexicanos y mexicanas, y hacen ese compromiso y ya lo dejan prohibido, y que la ley se llame: la música es arte y no debe violentarte, para que todo lo que vayan a meter en esa ley se refiera a ese precepto: la música es arte y no debe violentarte. Y métanle todo lo que quieran que no permita que sea violencia en la música. Porque también hay violencia de muchos tipos, ¿eh? También hay violencia física, violencia de género, violencia sexual, también, que está gravísima las letras. Y por eso luego sale un fulano a decir, esa mujer no era, y no voy a repetir la palabra, pero ustedes saben a lo que me refiero, ¿eh? Que está gravísimo lo que dijo. O sea, de verdad es que
qué miedo de cosas, o sea, qué miedo de cosas que se supone que es gente pensante y que se supone que es gente que dice que está para trabajar y se atreve a decir que una mujer no era ya saben lo que dijo, ni lo voy a repetir porque no lo tolero. O sea, verdaderamente casi quisiera al baño a devolver cuando escuché lo que este señor estaba diciendo ahí en una plaza pública. O sea, qué vergüenza. De verdad, usted, señor, es un desvergonzado. Ya, en fin, eso ya nada más de pilón. Propongo esto también para los legisladores. Entonces, ahora a mí no me pueden decir que no tocamos este tema en este programa y no hablamos de la responsabilidad de los ciudadanos, el pueblo, la responsabilidad que tienen las autoridades de todos los niveles, presidentes municipales, alcaldes, gobernadores. No hablamos de la responsabilidad que tienen los legisladores y que está en sus manos hacerlo. Y hablamos de la irresponsabilidad de los criminales, a ver si se les hace algo aquí y le paran. Porque todos acaban igual. Si me dijeran, no, pues es que sí, ser criminal, acabas muy bien, no sé qué. Vean, hasta los grandes capos, vean dónde están ahorita. Vean dónde están. Vean, encerrados. Algunos con cadena perpetua. Entonces, no entiendo. Pero claro que, a ver, yo les hago una pregunta. Si tenemos una balanza, ¿qué pesa más? Si yo pongo aquí a 130 millones de mexicanos o a, vamos a decir, 20,000 delincuentes entre autoridades coludidas, delincuentes, esto, el otro, aquello. Si todos los 130 millones de mexicanos realmente estuviéramos haciendo lo que nos corresponde, todo lo que acabo de hablar, entonces la balanza estaría así. El problema es que nosotros también como sociedad estamos siendo súper irresponsables y nos está valiendo. Entonces, decidan qué quieren. ¿Quién gana? ¿Los 130 millones bien hechos o 20,000 mal hechos? Decidan. Miedi, una de mensajes que nos quedamos este día, este martes 1 de abril, que creo que nos dejan mucho a pensar. Voy a leer rapidito algunos de los comentarios. Nos dice Arturo Leo Ramírez, nos manda un superchat de 50 pesos. Saludos, Edi, gracias por tu enseñanza. La Virgen te cuide siempre. Saludos a todo el equipo de trabajo. Un abrazo, Dicen, Arturo. aquí nos dice Mario Hernández, Estados Unidos no está dando un balazo en el pie, van a empobrecer al mundo para poder seguir teniendo el dólar como divisa mundial, dice Mario. Ralph dice, con esa unión de los países asiáticos le quitarán la hegemonía a Estados Unidos en producción de microchips, dice Ralph. Omega, China, Corea y Japón juntos, eso sí es que es nuevo, considerando el odio milenario que se tienen. Sí, ayer sucedió, sí. Dice Terry Pérez, felicidades por su programa, MM, eres tan clara con tus explicaciones, al igual que Eddie. Y Eddie, solo quiero decirte que eres un ser de luz, bendiciones a los dos. Muchas gracias, un abrazo. Aquí nos dice Alejandro Rosillo que nos manda un superchat de 50 pesos. Hola, Meme, muchas gracias por esas transmisiones con personas tan brillantes como Eddie Small. Ansioso de ver todo lo que van a decir hoy. Pues ahí está. Muchas gracias. Ceci dice, Eddie tiene más anillos de Super Bowl que Tom Brady. Rodolfo Rincón dice, Eddie, hoy sí nos vas a decir por qué el señor Naranja le debe pleitesía a Putin, aunque parece que ya se están divorciando por lo de Ucrania. No. A ver, no puede haber un divorcio real porque hay cosas de por medio. No, puede haber desavenencias, pero no se puede. Nunca lo van a ver mentándosela al señor. No. Sí, no, como se las ha mentado a tantos, o como, oye, cómo maltrató a Trudeau, lo hizo, casi lo apachurró, bueno, ya no lo bajaba ya no quiero decirlo, trató no, sí, muy todo el mal, mundo lo humilló vio. muchísimo y todo. El mundo lo A vio. ver, quiero que se le ponga así a él. A ver, es más, yo me comprometo a decir que sí, un día vemos que lo trate como trata a Trudeau y como lo humilla y como le dice gobernador. A ver, quiero que le diga gobernador de Rusia. No, yo tampoco veo ese escenario. No Él lo sabe veo. con quién trata. Sí, Y sí, Putin tiene el sartén por el mango y no me importa, pues es la verdad. Y es la y verdad, lo ¿eh? hemos visto en realidad. Putin Yo sí tiene lo el he sartén visto. por el mango con Trump.
punto. No puedo decir más, ojalá y algún día pueda, me encantaría. Yo espero que en uno de Quizás esos casi en momentos mi Trump lecho de... haga eso que acabas de decir para entonces poderlo decir. Pues ojalá, porque entonces ahí sí sería verdaderamente que ya no le importa quedar exhibido, ¿no? Totalmente. Aquí Mireya, y con este comentario cerramos el segmento de hoy, dice Mireya Chávez Vargas, Eddie y Yamel, mi hija tiene parálisis cerebral y le gustan mucho sus palabras, Dios los bendiga. Te Muchas mandamos un gracias. abrazo, Mireya. Dale Muchas muchos gracias y besos. mándale un beso a tu hija o dáselo de nuestra parte, por favor. Mi Eddie, como siempre, un gusto tenerte aquí todos los Al martes. contrario. Vaya que hacemos eco. Ahí están todos los videos. Ahí van teniendo muy buenas visualizaciones, sobre todo los de TikTok y los de Sí, he Instagram. visto que Y ahí crecen vamos. mucho. Ahí Y yo vamos, no Eddie. tengo TikTok, ¿eh? Yo no tengo TikTok. A mí me escriben al Instagram muchísimo, que se los agradezco a todos. Por supuesto que aquí también todos los comentarios que hacen en YouTube, que hacen en la red X, que hacen en Instagram. Yo no tengo TikTok y me han preguntado que por qué. Miren, yo traigo un proyecto muy bonito para TikTok, pero es un proyecto estructurado. Entonces llevo 6 meses haciéndolo. Es algo muy bonito, tiene una connotación, yo le llamo TikTok de bienestar social, porque vamos a tocar temas muy bonitos, es para la gente y por la gente, y por eso es que lleva ese tiempo. En su momento, por supuesto que voy a anunciar cuando lo abra, pero no será un TikTok para dar noticias, es un TikTok para apapachar al prójimo de mil maneras. Hay mucho que hacer, hay mucha gente. Ahorita últimamente he estado como muy metido los últimos 3 años en temas de emocionales y de temas mentales de nuestra sociedad, que tiene mucho que ver también con la parte de las adicciones. Y me he dado cuenta que se necesita mucha ayuda, muchísima ayuda. Desgraciadamente estamos viviendo décadas donde las infancias no fueron resueltas y Sí. las infancias se complicaron y desgraciadamente al no ser atendidas se convirtieron en adolescencias no resueltas y luego en adultos no resueltos. Entonces, hay mucho que trabajar en el TikTok. A mí me gusta como más la parte social. No quiero, mil veces me dijeron, abre un TikTok de moda de eso. No me gusta, entiéndanme que una cosa es que yo pueda haberme dedicado profesionalmente a la moda y la otra cosa es lo que traigo en mi corazoncito. Y lo que traigo en mi corazoncito, que es mucho lo que hago en redes sociales, es abrir las mentes, tranquilizar a la gente, hacerles pensar diferente, buscar la unión, buscar la buena camaradería, que se acaben las envidias, el egoísmo, el protagonismo. A lo mejor hay personas que están sacadas de onda porque en el Instagram me han escrito, sobre todo esta semana, pidiéndome que toque un tema y es un tema que no voy a tocar. No soy pro de las personas que se dividen. No soy pro de las personas que buscan rivalidad. No soy pro de los ambientes tóxicos. No soy pro de que entre amigos se conviertan en enemigos. No soy pro de los que creen que solamente el sol sale para uno porque sale para todos y hay que trabajarle duro para que nos salga para todos. No soy pro de yo ser la manzana de la discordia, sino más bien ser la miel que endulce esa posible discordia. Y por ende, nada más como respuesta, es que todo lo que escuchen de mí siempre que sea algún tema así, va a ser la miel que justamente endulce la discordia. ¿Por qué? Porque es tan bonito ver la unión de los seres humanos y es tan triste a veces ver que por razones superficiales y razones que no valen la pena, a veces pues puede haber ciertas como rispideces. Entonces, de mi parte, lo único que van a obtener siempre, porque los quiero a todos y a todas y porque los amo, es tratar de ser la miel que pueda endulzar esa posible discordancia o rispidez. Y con eso termino nada más el comentario porque han sido muy insistentes Sí, yo y sé. yo, si te fijas, me he quedado en silencio, completo Sí, silencio. Y sí, sí, sí. seguiré, porque para lo único que pienso hablar es cuando me toque decirle a alguien, los invito a comer para que se junten y hablen, y para eso es para lo que voy a hablar. Pero no voy a participar en ninguna conversación que realmente abone a que se lastime más algo que se puede sanar.
Así es. Y eso se los recomiendo a quien tenga de pronto situaciones en su vida. A veces la gente es muy fácil de engancharse y hasta Mucho. engancharse en conversaciones e irse como hilo de media y luego termina ese hilo de media lastimando a las personas. Entonces, uno también tiene que tener la conciencia mental y espiritual y emocional de decir, no, si yo soy un Exacto, ser de claro. bien, yo estoy buscando el bien, ¿por qué participo en que todavía se encienda más la plaza de lo que ya de alguna manera algunos lo pueden estar queriendo encender? Entonces, por eso dije que de la única manera en la que sí me verán participar es cuando yo tome la decisión de escribirle a quien yo le quiero escribir o llamar y decir, oigan, los invito a comer. Ya, se acabó. Y nada más será para eso. Y por supuesto que mi invitación a comer será siempre pues para buscar la miel que endulce eso posible que exista entre personas. Porque no digo nada más que personas. Porque aparte sucede en los trabajos, sucede en las Sí. escuelas, sucede en las familias. Entonces, no es una cosa ajena también que digas, ¡ay, wow! Alguien tuvo una desaveniencia. Pues, o sea, es Es muy pan nuestro normal, de cosas cada día, pasan, claro. ¿no? Pero yo siempre digo, el chiste de la vida no es cuántos problemas tengas, es qué gran capacidad tengas para solucionarlos en tiempo y en forma, porque también hay gente que se espera 30 años para solucionarlos. Ya. No, por eso digo, la gran capacidad que tenga el ser humano de solucionarlos en tiempo y en forma. Así es. Y siempre unir, construir, Claro, no claro, dividir. pero para eso no debes de contribuir en esto tóxico, Sí, ese es mi, coincido. Sí, por sí, sí. ejemplo, tienen un grupo de la universidad y de repente se empiezan a pelear, entonces como que alguien, hay 3 personas de las 20 que como que ya no les están cayendo bien, entonces los otros 17 van y le tiran ahí a la plática, no, o sea, mejor tú ser esos 17 de los que sean, que mejor digan, no, ¿para qué? Mejor yo busco cómo unirlos, pusiéramos Así un es. grupo precioso. Entonces, pues, ¿para qué Sí. abonar aquí, no? Entonces, mejor No abono a tiene la ya, parte no tiene buena. caso. Yo también creo lo mismo. Claro, Cada claro, quien sabe hasta dónde, pero unir, claro. Porque construir y entre no más dividir. contribuyes, más se jala el hilo y más lastima. Sí. Ese Y es el además está problema. llegando a niveles muy que no son Y sanos. lo que uno debe de hacer es decir stop, Sí, porque cada vez que hablo lastimo. sí, Entonces mejor no, ¿para qué totalmente. lastimo? Mejor busco cómo le sano el asunto, ¿no? Ahora sí que, O de como diría plano, un si ya no grande, quieres algo con alguien que también es pues ya válido, pues a es muy veces el válido silencio es también. mejor, Así es. ¿no? Y Y ya, además diría ese clásico de qué necesidad, para qué tanto problema. exactamente. Si la Mi vida es muy querido bonita. Eddie, te mando un beso gigantesco. Nos vemos el próximo Yo martes. les mando Gracias muchos infinitas besos, siempre. meme, abrazos, sigue igual de guapa porque te ves muy bien. Muchas gracias. Te quedó muy bien ese look y un abrazo al producer y 1 millón de besos y 1 millón de abrazos a toda la audiencia. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por cómo comparten los videos, por todo lo bonito y todo el cariño que nos dan, tanto en la calle, siempre lo digo porque es impresionante el amor en la calle, y en las redes sociales, por supuesto. Y gracias de verdad, y que este mensaje que di a todos los distintos, vamos a decir, sectores, sea un mensaje de conciencia social que yo también me lo llevo y que ojalá los legisladores se lo tomen en serio, Sí, porque esta es prioridad uno, la seguridad de ustedes legisladores, de sus familias, de nosotros como pueblo, de nuestras familias, debe de ser la prioridad número 1 en la minuta de su programa legislativo y debe de ser con seriedad. Y yo creo que, vuelvo a repetir, si la música es arte, no debe usarse para violentarte. Ojo con eso. Adiós. me encantó. Nos Los vemos el amo. martes que viene. Te queremos mucho, Eddie. Adiós igualmente. Bye.